Tal vez en algún momento hayas escuchado el nombre de Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy o Ted Bundy, ya sea por sus diversas adaptaciones que tienen de ellos o porque seas un fanático del género true crime. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste cómo es que estos monstruos hechos personas hicieron tales actos? ¿Cómo es que una persona puede llegar a pensar en hacer cosas tan horripilantes? Y aún peor, ¿cómo es que se hace un asesino serial? Ya que ellos no fueron los únicos en su clase en Estados Unidos en esa época, pero sí marcaron la tan mencionada época dorada de los asesinos seriales en la crónica negra de Estados Unidos. Así que hoy te daré diversos motivos y o causas del por qué hubo un auge de asesinos en serie en esa época. Antes de iniciar, te quiero recordar que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte, o mejor aún, ser miembro por tan solo 9 pesitos, ya que eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, continuemos. Una de las épocas más oscuras que pasó Estados Unidos fue en la época de los 70 hasta los 90, ya que se estaba enfrentando a la gran crisis económica y de desempleo que había en el país. Esto generó muchos problemas sociales como tensiones raciales, el auge de la delincuencia y la desigualdad social, sin mencionar los diversos cambios culturales que estaba sufriendo el país. Todo esto siendo de suma importancia para el tema que hablaremos. Alexander Lacassagne, considerado uno de los padres de la criminología científica, decía que la sociedad tiene a los criminales que merece, lo cual consideró que tiene razón. Y es que es impactante que entre los años 70 hasta finales de los 90 en Estados Unidos hubiera un aproximado de entre 200 a 300 asesinos en serie activos o identificados, aunque algunos cálculos llegan a estimar que podría haber habido hasta 500 asesinos en serie si se incluyen a los que no fueron identificados o que nunca fueron atrapados. Para esto abordaremos los diversos motivos de tal auge de personas perturbadas. Con esto tampoco quiero decir que no había casos de ese estilo antes de esa época, ya que la realidad es que hubo diversos casos de asesinos seriales, incluso mucho antes de que existiera dicho término, pero estos solían ser contados. Lo que buscaremos es saber por qué aumentaron las cifras de estos individuos en esas épocas, empezando con el entorno social. Y es que para esto hay que observar los cambios que estaba teniendo Estados Unidos para principios de los 70s. La familia clásica y hogareña que estaban acostumbradas a tener en los 50 y parte de los 60 se fue transformando. Ya no se buscaba vivir en un pequeño pueblo, ahora se buscaba vivir en una de las grandes ciudades que estaban creciendo exponencialmente, para que con algo de suerte pudieran tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, uno de los problemas era el entorno, siendo sumamente distinto y diverso al de una ciudad, en comparación a un pequeño y típico pueblo de Estados Unidos. Las familias pasaron de vivir en un entorno pequeño donde se conocían todos y contaban con una gran confianza entre todos los habitantes, a un entorno mucho más grande que por ende era casi imposible conocerse entre todos, y el alto turismo de esas ciudades no ayudaban, ya que muchas personas se quedaban días o semanas para ganar algo de dinero y así poder continuar con su viaje. Sin embargo, muchas personas aún tenían la idea de confiar en desconocidos, esto por la inocencia que aún tenían de su entorno anterior, sin pensar que muchas personas no eran tan buenas como aparentaban. Como ejemplo de esa inocencia que aún había en ese tiempo era la práctica de autostop, que básicamente es pedirle a un desconocido traslado en su automóvil, camión o medio de transporte, lo cual en épocas actuales es algo imposible de pensar por los diversos riesgos que ya todos conocemos. Pero en esa época la sociedad en su mayoría era sumamente inocente, siendo cuestión de mala suerte para toparte con la persona equivocada, que usara esa inocencia para cumplir sus fantasías más oscuras. Otro tema a considerar es que Estados Unidos estaba atravesando por la guerra de Vietnam, lo cual también influyó muchísimo, ya que muchos jóvenes y padres de familia se enlistaron para ir a la guerra. Y si tomamos en cuenta que fue un conflicto sumamente traumático, los que tuvieron la dicha de volver, volvieron con cicatrices que no se veían, regresando con problemas psicológicos y adicciones.
El impacto para ellos era mucho peor, ya que no fueron recibidos con los brazos abiertos. De hecho, era todo lo contrario. Eran recibidos con indiferencia, rechazados socialmente y hasta algunos casos con hostilidad. Esto porque la opinión popular en Estados Unidos estaba en contra de dicha guerra. Así que estos hombres rotos, que eran socialmente rechazados, intentaron rehacer su vida, algunos volviendo con sus familias y otros formando una. Pero por más que intentaban llevar una vida normal, era imposible para ellos. Esto por sus demonios internos, transformados en consecuencias psicológicas, como el tan mencionado trastorno de estrés postraumático, la depresión, el sentimiento de culpa, hasta tener problemas de irritabilidad y agresividad. Y como en esa época la salud mental aún era un tabú, no les quedaba otra opción que aliviar su dolor emocional y a veces hasta físico con el consumo desmedido de alcohol, drogas u otros opioides, solo generando cambios radicales en su personalidad ya rota. Si bien no todos los veteranos de Vietnam fueron así, se podría decir que sí fue un número importante los que tuvieron este tipo de problemas, siendo este tipo de hombres los encargados de educar a las futuras generaciones, generación que sería adulta para finales de los 70 y principios de los 90. Estas generaciones desarrollándose en un ambiente familiar inestable, que crecieron en un entorno donde los padres eran emocionalmente ausentes, agresivos o impredecibles. Era un lugar ideal para que los niños generaran trastornos emocionales y problemas de autoestima. Y esperen, antes de continuar con el siguiente punto, me gustaría tocar dos teorías que dejan pensando bastante. Hay un tema que no se ha investigado del todo, pero es sumamente interesante. Resulta que durante la guerra de Vietnam, más de 300,000 soldados americanos fueron expuestos al agente naranja, siendo un herbicida sumamente peligroso, ya que no solo tiene propiedades cancerígenas, sino que también podrá generar trastornos neurológicos, aunque el impacto de tal agente en el cuerpo humano aún sigue en investigación. Sin embargo, hay un tema que sí pudo influir y está casi que comprobado, siendo el plomo, un elemento que estaba en muchos productos y materiales de esa época. Para que te des una idea, algunos de los objetos donde se encontraba dicho elemento era en juguetes, muebles, en todo tipo de pintura, tuberías para el suministro de agua potable, que por si no fuera poco también eran unidos dichos sistemas con soldaduras de plomo. Incluso se encontraba hasta en la gasolina. Una de las muchas consecuencias de estar en exposición al plomo es que generaba daños en el sistema nervioso, siendo los más afectados los niños. Lo más aterrador es que hasta el 2021 la ONU anunció que todos los países del mundo finalmente eliminaron el uso de gasolina con plomo. Y si bien no hay un estudio que compruebe que estos factores hayan influenciado al incremento de personas perturbadas, es casi seguro que sí tuvo que ver en algo. Volviendo al tema, después de que la generación que se crearon a base de relaciones violentas y familias desestructuradas, muchos repitieron el tema de abuso de sustancias, sobre todo el alcohol, quizás como un medio de escape, o tal vez inconscientemente repitiendo un patrón al que estaban acostumbrados ya ver. Lo importante es que este consumo desmedido de alcohol ayudó a su deterioro cognitivo y de manera indirecta impulsando a ese individuo a cumplir las fantasías horribles que rondaban constantemente por su mente. Y este consumo de sustancias no fue por mera casualidad, ya que Norteamérica en esos momentos estaba pasando diversos cambios culturales. En los años 70 continuó el legado de los años 60, con un rechazo a las normas tradicionales y un interés por la exploración de la mente y la espiritualidad, creando una cultura que promovía constantemente el uso de sustancias como símbolo de la libertad. Y no me malentiendan, no quiero decir que cualquier persona que consumía este tipo de sustancias era un potencial asesino en serie. Sin embargo, el uso de sustancias para personas que llevan acarreando problemas o trastornos mentales pueden ayudar a facilitar la desinhibición para cruzar cualquier límite, ya sea legal o moral,
que en otras circunstancias normalmente no traspasarían. Con el auge de varios asesinos seriales activos por todo Estados Unidos, solo por poner un ejemplo, en Chicago tuvieron a John Wayne Gacy, el payaso asesino, Larry Elder y Andrew Crawford. Por su parte, Nueva York estaba aterrorizada con David Berkowitz, el hijo de Sam, Joel Rifkin, Robert Schumann y Richard Angelo, o mejor conocido como el Ángel de la Muerte. La policía tenía muchos casos horribles que resolver antes de que estas personas cobraran aún más vidas. Y no es que no quisieran detener la carnicería que estaba sucediendo en todo el país, sino es que no podían por muchas limitantes. Para iniciar, en principio de los años 70, no existía la unidad de ciencias de la conducta del FBI. Es más, ni siquiera se tenía bien concretado el concepto de asesino serial. Mucho menos se tenían los perfiles criminales, ya que estos empezaron a desarrollarse a finales de los años 70 y aún tomó mucho tiempo desarrollarse correctamente. Y esto es de suma importancia, ya que antes solo se categorizaba como un asesino múltiple, un maníaco homicida o un psicópata homicida, y solo se les conocía a todas las personas perturbadas y con un trasfondo más complicado dependiendo del caso, en algo tan simple como un loco homicida o un criminal depravado, sin llevar un análisis conductual, mucho menos criminológico, dejando en claro de que la policía no tenía ni la experiencia ni mucho menos la capacitación para lidiar con estos casos. Un punto sumamente vital fue la falta de comunicación entre jurisdicciones. Muchos asesinos seriales cometían crímenes en diferentes ciudades, condados, inclusive en diversos estados, y las agencias de policías locales no solían compartir información de forma efectiva con otras agencias, y esto por diversos motivos. Sea por una cosa u otra, favorecían mucho a los asesinos seriales, ya que estos casos se quedaban clasificados como un crimen aislado, que posteriormente pasaba como un caso sin resolver y quedando todo registro almacenado en una bodega. No sería hasta 1985 que se creó el Programa de Aprehensión de Delincuentes Violentos, o BCAP por sus siglas en inglés, que tiene como fin vincular investigaciones de delitos aparentemente no relacionados y compartir datos de investigación de delitos violentos en todo el país. Sin embargo, no se implementaron de inmediato en todos los estados. Así como no había una base de datos de criminales, también carecían de tecnología forense avanzada, ya que pruebas como el ADN no se usaron hasta mediados de los 80s y se popularizaron hasta los 90. Esto dificultaba bastante relacionar asesinatos que ocurrían en distintos lugares o momentos, y otras pruebas forenses como huellas o balísticas eran limitadas por su alto costo, lo cual era muy conveniente para los culpables de estos crímenes. Sin embargo, también había casos muy negligentes por parte de la policía, ya que algunos departamentos subestimaban las desapariciones de ciertos grupos vulnerables como trabajadoras sexuales, personas sin hogar o minorías. La falta de compromiso para investigar estos casos con seriedad permitió que muchos asesinos actuaran durante años. Uno de los aspectos que en varios casos entorpecían las investigaciones eran los medios de comunicación, ya que se dedicaron en reiteradas ocasiones a crear notas exageradas con el fin de apelar al morbo de la audiencia, generando pánico en la población, inclusive en algunas ocasiones filtrando información que complicaba la captura del asesino, poniéndolo en sobreaviso de cómo actuaría la policía, u obligando a cambiar su modus operandi para evitar ser atrapado. Por si no fuera poco su intervención, muchas veces creaban información falsa con el afán de tener una primicia del caso. Si llegaba a ser popular, la policía tomaba esta pista errónea en cuenta y la usaban para resolver el caso. A su vez, los medios presionaban a la misma policía para resolver los casos rápidamente. Sin embargo, el mayor daño que hicieron es que glorificaron y convirtieron a una persona con una mente sumamente perturbada, que había privado de la vida a personas inocentes para cumplir sus deseos y sed de sangre,
en figuras casi legendarias, deshumanizándolos poniéndoles títulos como el monstruo o dementes, que si bien sus actos quedaban acordes a esos títulos, muchos asesinos seriales lo veían como un halago, ya que los hacían ver como algo únicos o especiales entre toda la población, cuando la realidad es que suelen tener historias de vida complejas y patrones psicológicos identificables, quitándole la importancia a la salud mental, la intervención social y a las víctimas. Pero quizás el resultado más impactante de la cobertura mediática de estos casos es que se generó una romantización hacia este tipo de personas, ya sea por la curiosidad morbosa a lo incomprensible, por su manipulación transformada en carisma como el caso de Ted Bundy, o por su aspecto físico como lo fue con Richard Ramírez, teniendo miles de asesinos en serie con un club de fans que juraban su inocencia y que no eran un peligro para la sociedad. Otras personas buscaban replicar los métodos o la fama de estos asesinos con la estúpida idea de ser famosos a través de crímenes violentos, alimentando el círculo de violencia sin fin en el que se encontraba Estados Unidos en aquella época. Pero como toda época oscura, siempre hay una luz al final del camino. Los ciudadanos aprendieron de todos estos casos, empezaron a ser más desconfiados y a tomar ciertas precauciones, y la policía por su parte empezó a capacitarse correctamente para lidiar con este tipo de individuos. Todo esto gracias a la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, que inició por Robert Ressler y John Douglas, los principales encargados de la creación de los perfiles criminales que tienen como meta reducir sospechosos, identificar patrones y predecir comportamientos, siendo de gran ayuda para saber cómo piensan este tipo de personas y adelantarse a su próximo movimiento. También los avances en tecnología ayudaron bastante, teniendo no solo una base de datos de delincuentes violentos que está complementado entre agencias locales, estatales y federales, sino que también cuentan con una base de ADN que sirven para identificar al culpable del crimen por su cabello, sangre o semen, ayudando a resolver no solo crímenes actuales, sino resolver casos antiguos. El fin de la época dorada de los asesinos seriales no solo marcó un hito en la historia criminal, sino que también reflejó la capacidad de la sociedad para adaptarse y evolucionar frente a las amenazas más oscuras. Sin embargo, te deja una advertencia. Aunque los asesinos seriales hayan disminuido en número y notoriedad, la fascinación social por ellos persiste, alimentada por los medios, la cultura pop y la psicología humana. Si me lo preguntas, lo más importante de este tema es que después de finalizar varios conflictos como la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra de Vietnam, la mayoría de personas que estuvieron involucradas en estos conflictos y sobrevivieron ya nunca fueron los mismos, por todo lo que tuvieron que ver, el dolor, los traumas. No se supo canalizar de una peor forma que pasarlo a la siguiente generación, siendo personas que desde el inicio de sus vidas tuvieron que acostumbrarse a vivir con una persona rota y un entorno sumamente conflictivo, hasta que llegó un punto que todas estas emociones, todo este odio acumulado, simplemente salió, resonando aún más la frase con la que inicié el video: sin dudas, la sociedad tiene a los criminales que merece. Y bueno chicos, ¿qué les pareció el video? Si llegases hasta aquí, quisiera agradecerte por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like o suscribirte si no lo estás. Y si no te gustó el video, puedes poner en los comentarios: Cato, ¿estás bien? Cualquier cosa es bien recibida. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos.